Pero también es verdad que el rey emérito es radioactivo para la Casa Real, porque cada vez que intentan una normalidad, que venga a España, cada muy poco tiempo sale un escándalo parecido al bueno, lleva un mesecito... Lleva un mesecito de acumulación, sí, un tema detrás de otro. Y son temas que es muy difícil quitarles hierro y es muy difícil asumir que la historia de España se construye con las grandes sombras que tiene el emérito y que tengamos que asumir además como parte de la normalidad cuando conocemos noticias como la fundación de hace pocas semanas. Hace 2 semanas, una fundación en Abu Dhabi. Para que las hijas del emérito puedan traer la herencia. Eso no está tan claro. Traer la herencia. Eso no está tan claro. Puedan traer la herencia, déjame terminar, para que puedan traer una herencia que no se sabe cómo ganó, si son comisiones o no, y que está o no en paraísos fiscales. Y no está tan claro porque quien fue jefe del Estado durante 30 años no tiene la dignidad de explicarnos a los españoles si quiere, y yo creo que debe volver a España y que cuando muera merece un funeral de Estado, pero también merece merecérselo. Y para eso tiene que dar muchas explicaciones. La Casa del Rey, a mí me parece que sí, y esto ya sé que es imposible, debería de alguna manera, ya en 2024 estamos preparados, forzar a que el emérito dé alguna explicación. Vamos a conocer una biografía escrita por él. Eso es realista, se le puede forzar a que dé una explicación. En España, y no asume ninguna de sus responsabilidades, estoy segura, ni por el dinero en los paraísos fiscales, ni por haber mentido a los españoles, ni porque estas posibles fotografías que estamos viendo se hubieran pagado sobornos para que no salieran a la luz. Las fotografías son posibles sobornos con dinero público para que no salieran a la luz, como bien ha publicado el compañero Juan Fernández Miranda en ese libro, El jefe de los espías, que tenéis acreditados, y además hay testimonios que así lo certifican, y en esta casa los vimos también, hasta al menos 2 chantajes de Bárbara Rey hacia, en este caso, el Estado, en el que se accedió a pagar, en un primer lugar, creo que tengo aquí, 25 millones de pesetas y luego 600 millones de pesetas. A ver, estas fotos son fruto del primer chantaje. Yo esto lo conozco bien porque escribíais el libro del que hablas, que son las memorias de Emilio Alonso Manglano, que era jefe del CSIC, que era una persona muy bien informada, con un poder inmenso y que hablaba directamente tanto con el rey como con Felipe González y cualquier otra persona con poder en España en cualquier ámbito. Y hay una mañana del año 94 en que llama el rey en persona a Manglano y le dice: Emilio, necesito verte. Fui a una comida con Bárbara Rey, tuve un gesto con ella, le toqué un pecho, hasta ahí la confesión. El problema grave viene cuando un fotógrafo llama a Zarzuela y dice que tiene fotos y pide $100.000. Emilio Alonso Manglano, jefe del CSIC, en ese momento dice: es un chantaje, déjeme a mí, y se pone a trabajar. Y ahí es donde empieza la operación de Estado de la que tú hablas. ¿Cómo se resuelve desde el Estado, desde el CSIC, el chantaje al que Bárbara Rey somete, según las memorias de Manglano, al rey, pagando 25 millones de pesetas y dándole programas en Radio y Televisión Española, que a lo largo de los años se fueron comprobando? Esto lo gestionó el gobierno de Felipe González. Es decir, el Estado frenó. ¿Se pagó con dinero público? Parece que ser que sí. En el segundo chantaje, 3 años después, año 97, las imágenes son unos vídeos grabados en casa de Bárbara Rey, en el dormitorio y en su salón, en los que se ve a los dos. Esas imágenes no han salido, las que estamos viendo son las del 94. Es decir, que estas fotos han causado mucho revuelo esta semana, pero hay más material. A ver, a mí lo que me sorprende de estas fotos, después de conocer a fondo cómo fue todo aquello, es que las fotos existan, porque cuando tú cedes a un chantaje y lo pagas con dinero público, el material, se supone que tienes que tener garantías, y no estamos en la época de YouTube. La nube, entonces. Estamos hablando en el 94, es decir, a mí me parece alucinante que esto exista. Por tanto, ya la operación de Estado no salió. Dicho lo cual, me parece previamente alucinante que se ceda al chantaje, que se pague y que sea con dinero público. Pero ya que encima no te asegures, siendo el servicio de inteligencia, de que se destruye, pues en fin, habla mucho de cómo funcionaba el CSIC entonces. Y en el 97 se resuelve con mucha más pasta, con mucho más dinero, 600 millones. De esta forma, 100 millones que se pagan en una primera entrada, de pesetas, que es mucho dinero, pero de pesetas. 100 millones en una primera entrada y 10 cuotas de 50 millones
al año durante 10 años. Es Son decir, 3,5 millones de euros. Efectivamente. Al cambio. Efectivamente. Yo no sé, eso no lo puedo acreditar, que se haya pagado todo, los 600 millones. Porque en el año 2004, estamos hablando desde el 97 hasta el 2004, ya el ministro Bono de Defensa, jefe del CNI, o digamos responsable del CNI, dice que ya se dejó de pagar. También lo dijo Alberto Saiz. Hemos visto en algún momento hoy en La Sexta algún corte de Alberto Saiz porque hubo una entrevista en esta casa. Sí. De esta casa en la que lo dijo. Por tanto, no sé si se pagó todo, pero lo cierto es que de nuevo, dinero público para resolver un chantaje al rey por unas actitudes Enseguida impropias. Vamos a ver esas declaraciones a las que te refieres y sobre todo étnica. Hasta que solo queden mestizos que no tengan raíces, nación, ni cultura que defender, ni cultura que defender. La autodestrucción para volver a empezar de cero. Pacto de reemplazo, porque se estaba sufriendo un invierno demográfico y la solución era optar por civilizaciones en las cuales las expansiones demográficas son mayores. España tiene una tasa de crecimiento de 1.1. ¿Sabes cuál es la tasa de crecimiento de los musulmanes en España? 8.1. La gente pues está despertando. Estamos jodidos. Esto es un estado fallido ya. Un estado fallido ya. Si no, sale el ejército y empieza a limpiar y a hacer deportaciones masivas. Estamos jodidos. Lamentablemente, Joaquín, decías algo muy interesante. Lamentablemente, estos mensajes que a veces nos parecen minoritarios, y creo que por fortuna lo son, calan en la gente. Y tienen cierto efecto en la opinión pública. Es que se extienden, es que estás viendo a gente que a lo mejor tiene 300.000 seguidores, que hay 1 millón y pico de visualizaciones de cada uno de esos vídeos. Y de programas vienen al hilo y que es muy conveniente hacer esa pedagogía, explicar las cosas, ver de dónde vienen y sobre todo intentar evitar que se sigan expandiendo y dar argumentos también a quien lo escucha para decir, oye, mira, eso no es verdad por esto. Servicio público. Velasco. Joaquín, esta gran verificación que vais a hacer de temas con expertos, con contexto, desmontando de dónde vienen, los temas que habéis elegido son los actuales, los que nos están condicionando la vida hoy, porque hay grandes conspiraciones, que algunas las conocemos, las estaba mencionando Sergi un ejemplo que yo no recordaba, pero es que vivimos entre grandes conspiraciones que condicionan, como decías, Trump, las elecciones del 5 de noviembre. ¿Qué temas habéis elegido? ¿Son cada semana estamos escuchando una nueva conspiración. Estábamos viendo ahora lo de Carson Tucker, que ha sido recientemente. Sí. Cada día tenemos unas elecciones norteamericanas en un mes. Y todos esos bulos están llegando por aquí. La Sexta, que es una cadena especialista en bulos, que fuimos pioneros en verificación, pioneros en poner programas en marcha y los únicos que tienen ahora un equipo de verificación constantemente, expertos en eso y en coger cada semana los bulos más actuales, porque la mayoría van a ser actuales, porque la mayoría están pasando, porque la mayoría nos llegan a los móviles y la mayoría